Ya casi acaba el día, así como ya casi termina el mes y muy pronto el año. Poco a poco, pero muy rápido todo llega a su fin. Mientras tanto, sigamos tratando de entendernos en sincronía. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Sincronía, su lunch del conocimiento. El día hoy, lunes 25 de noviembre, y como acaba de decir nuestra compañera Marta al inicio, el año se está yendo, ya falta un mes para las celebraciones de fin de año. Y bueno, hoy día contra la violencia contra la mujer, ¿no? Un día muy importante. Vamos a empezar con este tema, de hecho, la violencia contra la mujer, de violencia, un caso de violencia, no precisamente de violencia contra la mujer, pero bueno, cabe decir también que toda forma de dominación y toda forma de opresión pasa necesariamente por la violencia, como ya hemos estado explorando a través de varias sesiones aquí en Sincronía. Muy importante celebrar este día porque bueno, la violencia en cualquiera de sus vertientes, pues viene a ser un caso y un fenómeno que hay que estudiar, que hay que entender, pero también que hay que disminuir porque implica la destrucción de uno mismo y del otro. Y en el caso, pues, de la violencia contra la mujer, yo podría decir que también es la violencia de la mujer contra el hombre, pues también necesita limitarse, necesita controlarse, pero pues las condiciones en las que hemos vivido en este país y en este mundo desde hace muchísimo tiempo, creo que es muy necesario eh, enfatizar y manifestarse también con mayor énfasis en contra de la violencia hacia la mujer. La violencia de género en sí es una violencia que pasa por muchos puntos, por muchos sentidos, por muchas partes y registros de la vida humana, como hemos visto aquí. Y bueno, pues para comenzar nuestra charla del día de hoy, buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, para empezar nuestra charla de hoy, pues vamos a partir del día de la violencia, contra la violencia contra la mujer, ¿no? Y vamos a partir entonces, como ya había hecho, este tema de la violencia, porque hay un caso sonado en redes sociales y bueno, también en las noticias, que de alguna manera no ha ocupado, no ha pasado de ser una nota más bien policíaca, pero que nos habla muchísimo, por eso lo queremos tratar aquí, nos habla muchísimo de muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que seguir explorando y tratando de analizar aquí en este espacio de medios alternativos y obviamente pues en la vida cotidiana, en todos los espacios y foros posibles. Se trata del caso de unos niños que en un estado del norte, aquí en México, pues son niños de 11 años y que se reunieron para abusar sexualmente de una niña de 6 años. Esto que es un caso, no un fenómeno que encierra muchísimas cosas, ventila también muchas otras, que es importante señalar porque, bueno, aquí en Sincronía estamos principalmente y como siempre lo hemos manifestado en la tendencia de buscar de alguna forma la justicia social, pero también con un estudio y una exploración de cuáles son las condiciones que nos llevan a la injusticia social imperante en nuestro país y poder así de alguna manera generar más rigurosamente mejores escenarios construidos por todos para que este país mejore. Y aquí nos encontramos con un caso muy grave porque, bueno, si estamos en el hecho, digamos, por mucho que este hecho que voy a comentar haya sido muy usado de manera retórica, superficial, simplona y más bien en favor de intereses particulares, en cuestiones políticas, por ejemplo, de la retórica y de la demagogia política, pues no deja de ser un concepto que sigue siendo cierto. Y es que la violencia se hereda hacia otras generaciones y hacia otras generaciones
estas nuevas generaciones la adoptan desde edades muy tempranas. Es decir, muchas de las cosas que vemos en la vida cotidiana, porque bueno, debemos de centrarnos en que esta violencia que vivimos en México no necesariamente pasa, bueno, sí necesariamente pasa, pero no se puede analizar solamente desde la violencia del Estado o del mercado contra el individuo, sino se debe de ver lo que se llama la microfísica del poder, diría ese gran filósofo que es Foucault. Y esta microfísica se encarga de ver en dónde, en cuáles núcleos cotidianos de la vida, de la vida diaria, de la vida de a pie, de la vida de todos esos seres humanos que no estamos en el spotlight, ni en escenarios de fama, ni señalados por ser personajes relativamente importantes o de peso político, social, económico, sino todas estas personas que vivimos diariamente y que no nos damos cuenta y deberíamos de empezarnos a dar cuenta de cómo a través de nosotros esta reproducción del sistema que tanto criticamos también pasa, también se da, también se expresa y también de alguna manera nos llena y nos profundiza hasta lo más hondo de nuestro ser, de nuestra psique y cómo reproducimos esto. Y bueno, este caso nos lleva ahí. ¿En dónde nace que niños de 11 años reproduzcan actitudes que se supone no deberían de estar a su alcance a través de ningún medio, de ninguna vía, ya sea los medios de comunicación, ya sea el mismo abuso intrafamiliar, ya sea en la reproducción en la misma escuela de otros abusos o de otros casos de educación, si así le puede llamar, de mala información o de abandono educativo por parte, no sé, de ciertos padres, en fin, ya lo exploraremos. Pero bueno, lo que vamos a abrir hoy es este tema. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto, Marta? Creo que fue en Sinaloa, si mal no me acuerdo. Sí, en Culiacán. Y es un caso muy interesante por todo lo que se da alrededor, por lo que está en el fondo, como tú señalas, las causas de esto, ahí es necesario explorarla. Y también ver cómo hay determinadas palabras que, bueno, nos horrorizan, violación o despierta nuestro morbo, violación, sexualidad, niños. Mm, a veces ya no se sabe cuándo es realmente por una preocupación verdadera por la salud, por la integridad, el bienestar de las personas que se habla de los temas, o cuándo se usa ya nada más por una reacción de escándalo, por una cuestión de nuestros propios traumas, los propios traumas de la sociedad, o ni siquiera traumas, a veces nada más porque sea el tema de moda. Y las reacciones en las redes sociales fueron muy variadas, incluso, y claro, también otra vez sale a debate, por la solución más facilona, más socorrida, hay que endurecer las penas y bajar la edad penal para meter a todo el mundo a la cárcel. Incluso había gente en las redes sociales que pedía que se lamentaba de que no existiera la pena de muerte y que a estos niños debería darles la pena de muerte, cosas que de verdad rebasan el caso en sí y que muestran en dónde estamos en esta locura ya de castigar, matar, ya la primera solución a todo ya es matar al otro, al que consideramos el monstruo, el enemigo, y sin analizar bien las causas o lo que pasó y sin ni siquiera tener pruebas. Se enojaron mucho en las redes sociales porque decían que el padrastro de uno de los niños era magistrado, algún tipo de funcionario, no sé si juez o algo, y que por eso es que no les hacían nada a los niños y no iban a poder, pero no es eso, es que están en una edad en que no deben, no son imputables y no se les podía achacar ningún delito. Entonces, por otro lado, a veces no estoy muy de acuerdo con Lidia Cacho, pero creo que en esta ocasión sí escribió un artículo muy interesante porque toca muchos puntos, desde la misma sexualidad infantil, porque parece que la niña
no lo denunció, fue una niñera la que vio alguna lesión, no sé exactamente muy bien cómo estuvo, pero no fue la niña, ya después de pasado, ya le empezaron a preguntar y preguntar y pues parece que sucedió todo esto. Entonces, Lidia Cacho se pregunta, ¿realmente hubo una violación? ¿O es esa cuestión de explorar que a veces se da, que aunque no queramos tapar los ojos, como ya lo vio Freud, como lo han visto todos, es que nos queramos tapar los ojos, no lo tomó la niña como una violación y era alguna exploración entre ellos, no lo sabemos. Y si sí fue una violación, si sí fue verdad en ese sentido, ella también se pregunta, ¿quiénes son las verdaderas las víctimas? ¿Nada más la niña o estos niños que para llegar a esto, a qué se vieron expuestos a ver en esta sociedad hipersexualizada en que no solo está internet al que se le achaca todas las cosas, también hay las revistas pornográficas, las mismas familias, a qué violencia, a la televisión de paga, la televisión misma abierta, a lo que se está viendo envueltos para llegar a eso. Entonces hay muchas cosas, no es tan fácil y mucho menos decir a la primera hay que aplicar la pena de muerte, hay que endurecer las penas, hay que bajar la edad para que sean acusados de edad penal. Y, y creo que hace poco vi una película que se llama La Casa, una película danesa donde se acusa a uno de los maestros, a un maestro en una población de Dinamarca, de una población muy pequeña, un maestro que se llevaba muy bien con los niños, en un kinder, en niños muy pequeños, y que se veía que él quería mucho a los niños y sabía comprenderlos y todo, pero una niña que estaba expuesta a una fue expuesta a una hipersexualización por sus hermanos que le enseñaron unas revistas pornográficas. La niña de la nada acusa al maestro de que la violó cuando no había sido cierto. Es una película muy buena, si pueden buscarla, se llama no la casa de una casa, la casa de cacería, y búsquenla porque es muy importante verla cómo se muestra toda esta locura que ya en un caso se puede desatar en esta sociedad del escándalo que mata un día al otro escándalo del día anterior o del minuto anterior y que ya no permite ni siquiera entender las causas, no permite profundizar un poco, ni siquiera un poquito para ver qué está pasando y para tratar de no reaccionar a bote pronto a todo lo que pasa y en mi opinión, la peor de las decisiones, matar al otro sin oírlo, sin escuchar, sin saber, sin conocer, sin saber por qué. Así es, Marta. Me acuerdo también muy bien de esta película, robándonos otra vez alguna parte de la sesión de Cine Qua Non, pero hay que comentar esta película porque precisamente el caso de abuso, pues sí se da, si estarás de acuerdo, porque se da, pero no se da como se presenta o como la niña lo está presentando, que bueno, ella tiene esa fantasía o esa narrativa de que hay un acoso y un abuso este profesor hacia ella, sino el abuso se da por parte del ambiente familiar en donde los hermanos la someten a cosas a las que no está en edad ni de procesar ni de asimilar correctamente la información que le están presentando, ¿no? Digamos también, esta información, esos contenidos que le presentan, ya si eres adulto puedes decidir si los ves o no. Y de alguna manera puedes tomar decisiones en cuanto a qué hacer con esa información, más o menos conscientes. Sin embargo, pues un niño expuesto hacia esto todavía no está en un proceso psicológico de desarrollo suficiente como para que él pueda asumir y más o menos tener cierto control sobre esta información, estos datos, estas actitudes y formas de actuar que se le están presentando. Entonces, sí hubo un abuso. Y es cierto lo que dices, Marta, porque, bueno, creo que hay en Estados Unidos, ¿no? En donde la pena de muerte hacia niños creo que está permitida, si mal no me acuerdo. Este, eh, no me acuerdo si en Texas de alguna forma se ha tocado ese punto o si no, ya el público también podrá corregirme, quien sepa más acerca de esto. Pero no sabes tú, Marta, si en algunos estados de Estados Unidos sí creo que hay la figura de que puede ser un niño juzgado de esta forma, juzgado como adulto. No lo sé, me parece que sí han bajado ya de tal manera la edad penal en varios en varias entidades federativas de Estados Unidos, que puede ser, no sé si ya de plano llega a niños tan pequeños, pero
puede ser, no lo sé, la verdad no Pues puedo sí, aventarme a eso. digamos en eso, a eso me refiero que está bajando la edad, ¿no? Hay que ser rigurosos en eso, sino simplemente yo lo estoy siendo como un dato que creo recordar sin estarlo dando como un dato duro o como un dato severo. Pero digamos que, ¿por qué hago alusión a esto? Porque más allá del caso terrible que, bueno, ya habría que analizar en caso de que fuera cierto lo que se dio, en lo que se está diciendo en los medios de comunicación, bueno, pues una sociedad encubiertamente autoritaria como los Estados Unidos, basada precisamente en las armas y la violencia del Estado hacia la sociedad y del mercado hacia la sociedad a través de la competencia y otras cosas que ya hemos analizado aquí, pues de alguna forma también se tiene una obsesión por el control de la ley y por el control sobre la población y sobre los mecanismos punitivos y coercitivos que de alguna manera mantengan el, entre comillas, orden social. Y obvio esto, bueno, pues con la violencia y con la generación, con un sistema que genera pobreza y por lo tanto que genera mucha violencia y bueno, violencia a la cual los estratos más necesitados son los que casualmente, entre comillas, están expuestos, ¿no? Están más expuestos a esta violencia que se genera, ¿no? Según estudios en estos estados, capitalistas como en el que nosotros vivimos. Bueno, pues Estados Unidos, estos mecanismos coercitivos y punitivos tienen que mantener ese orden y sobre todo tienen que hacer que la misma población empiece a pedir este tipo de cosas extremas, ¿no? Es decir, si se baja la edad en algunos estados de la Unión Americana, que sí ha sido toda una discusión, ¿no? Si hasta qué edad se puede ser alguien juzgado como un adulto, ¿no? Ya se están bajando esos estándares o ya se están ampliando porque de alguna forma se necesita que se reproduzca el que la gente esté más de parte del Estado, menos crítica hacia los procesos que generan este tipo de violencia y más ansiosa y más tendiente a que el Estado aumente sus métodos punitivos y aumente la coerción que existe sobre la población y esto obviamente pues a los centros de poder les facilita el control. Y parece ser que esto, pues es nada más una de las aristas que estamos tocando aquí, Marta, que parece ser que ya a través de toda la violencia que hay en México, se ha estado logrando que la gente tenga este tipo de reacciones como receptor a este tipo de hechos. Es decir, seguimos en una sociedad acrítica, Marta, en una sociedad que no toma en cuenta los procesos y que solamente se va a la expresión de los supuestos resultados, ¿no? Que solamente se queda en la idea reduccionista de que solamente se va a acabar con esto aumentando los castigos y haciendo más severo el Estado contra la sociedad, ¿no, Marta? Así es, una sociedad también muy comodina que se da por la solución más sencilla en lugar de reflexionar, de tratar de encontrar las causas, la más sencilla, porque además también este tipo de escándalos son como chivos expiatorios de nuestras conciencias, porque ya con eso decimos, no, eso le pasa a otros, nosotros somos tan buenos, mis hijos son tan increíbles, todos somos tan perfectos que nunca nos puede pasar nada y nosotros no cometemos errores. Entonces, pero ellos sí, entonces son elementos nocivos en nuestra sociedad y hay que pues darle eso, matarlos, matarlos es lo mejor y eliminarlos y todo, porque solo son ellos, ninguno de nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, tenemos nada malo, todos somos perfectísimos y hemos educado perfectamente a nuestros hijos y tenemos el mejor los sistemas, los malos son nosotros y a esos hay que eliminarlos. Sí, así es, Marta. A esto nos lleva todo esto y desgraciadamente, pues bueno, la incertidumbre que hemos estado mostrando aquí, digamos, incertidumbres desde el punto de vista que, como tú dices, bueno, pues son casos difíciles que analizar, por eso la buena referencia que hiciste a una película que, como La Casa, que trata este tema desde todas las posibilidades de lo que se puede presentar en un caso de estos, ¿no? Pero desgraciadamente, pues estamos también hablando de unos estados del norte en donde pues, bueno, se ha distinguido también por altos grados de machismo, posesividad, de violencia intrafamiliar, de actitudes que de alguna manera tienen que ver con la crecimiento del crimen organizado también en las formas en que la conocemos en esos estados, que son estados que de alguna forma tienen ahí esta raíz durísima contra la infancia y contra la mujer como tal, ¿no? Entonces, bueno, todo parece ser que por el marco cultural, Marta,
pues hace un poco probable que esta situación de estos niños pues nos muestre ciertos embriones que ya se están generando a muy temprana edad de lo que vemos ya en los estados del norte, ¿no, Marta? Yo creo que habría que también poner énfasis en otra situación. Está muy bien que tengamos tanta información, que vaya tan rápido y que podamos saber lo que sucede en muchas partes del mundo con tal prontitud. Pero, y está bien que esto despierte debates y que nos interesemos en asuntos públicos, en asuntos que afectan a toda la sociedad. Pero en este tipo de casos de culpables, de delitos, yo creo que no es tan fácil a veces no tenemos, obviamente porque es un expediente jurídico, no tenemos acceso a todos los datos. Y yo creo que ya linchar y decir y señalar y aplicar la pena de muerte y decir que son totalmente culpables sin saber exactamente qué es lo que pasó y sin conocer bien a bien lo que sucedió, está siendo muy peligroso y está llevando a que juzguemos de una manera muy arbitraria sin tener todos los elementos que creo que a veces ni siquiera en la investigación los mismos ministerios públicos, que al final también lo malo es la opacidad en la que se manejan. Está bien guardar los datos privados de las personas, pero por querer darle nota a la prensa, dicen una cosa, dicen otra, y esto se convierte en una locura en la que ni siquiera tenemos los datos y ya damos la sentencia, decidimos quién es el culpable y le aplicamos la pena. Entonces, todo eso también tiene que verse y señalarse y tratar de encontrar un poco de mesura y no reaccionar a bote pronto ya para matar al otro. Pues sí, bueno, entonces el tema creo que más que el caso de los niños que no está totalmente aclarado y que como tú dices necesita rigor, pues más bien es otro fenómeno, sin la reacción y la recepción que tienen los públicos y que es preocupante cuando se trata de casos tan delicados. Pero bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla este caso, o quizá lo comentemos en alguna de nuestras mesas y se prestó pues, a varios puntos de reflexión que le dejamos a nuestro público en la mesa. Por lo pronto, vámonos con música con el grupo Mazapán.